poquito en silencio por las dudas. Sí. Amén, gloria a Dios. Dios les bendiga, buenas tardes. Y bueno, estamos una vez más aquí con este estudio de Apocalipsis y Daniel en la clase número 18. Gloria a Dios, les saluda el pastor Noé dos Santos. Sigo siempre recordándoles que estamos en la iglesia Jesús Te Ama, en la calle Costa Rica, esquina Ecuador, en la ciudad de Las Piedras, Canelones, Uruguay. Amén. Entonces, nuestros teléfonos, también nuestros celulares, 098-439-268 y el de mi esposa, 099-976671. Entonces, estamos aquí una vez más, como les dije, para esta clase número 18, pero en el capítulo 14 de Apocalipsis. Así que ya vayan buscando en Apocalipsis capítulo 14. 14 y luego vamos a estar en el 15 y 16, pero empezando por en el cántico de los 144.000. Pero vamos a estar orando, como siempre hacemos, pidiendo la dirección del Espíritu Santo. Amén. Es muy importante, como dice Pablo, ante todo quiero que se hagan rogativas. Entonces siempre debemos de orar antes de hacer cualquier cosa para ser dirigido por el Señor y hacer las cosas según su voluntad. Amén. Entonces, oramos al Señor. Padre amado, Dios bendito, Dios de poder, te damos gracias por estar aquí, Señor amado, en tu presencia, Señor, porque tú estás en este lugar y pedimos, Señor amado, Dios bendito, que todo aquel, Señor amado, que está atento a este estudio pueda ser bendecido, Señor amado, porque seguimos, Señor, seguimos involucrándonos en este estudio, Señor amado, avanzando en él, Señor, para saber todas las cosas que vendrán, Señor amado, porque en realidad van a pasar, Señor amado, porque está escrito en tu palabra y lo creemos, Señor. Por eso te adoramos, te glorificamos y bendecimos tu santo nombre. Gracias por esta bendición de compartir el estudio de tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Hoy vamos a estar dando el cántico de los 144.000 y está en el capítulo 14 de Apocalipsis. Y vamos a leer primero del 1 al 5. Vamos a ir por parte porque después tenemos el mensaje de los 3 ángeles, la tierra es cegada y luego los ángeles con las 7 postreras plagas y las copas de ira. Entonces vamos a leer lo que vamos a dar primero, después saltamos al próximo pasaje. Dice así en el capítulo 14 de Apocalipsis: Después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin manchas delante del trono de Dios. Miren qué importante, en sus bocas no fue hallada mentira. Entonces vamos a estar acá viendo que, gloria a Dios, se cuenta una historia de un nido de ratones en el maizal, que los ratones estaban confiados, pero cuando vino la cosecha, empezó a haber todo aquel alboroto y
toda aquella destrucción de las cuevas de los ratones. Ellos pensaban que eran dueños del campo, pero ocurrió que vino las maquinarias y empezaron a pasar por todo y hubo gran destrucción en sus madrigueras. Y así también es este mundo que está avanzando hacia la siega, hacia la cosecha, ¿no? Juan da ánimo a los creyentes. Él siempre da ánimo a los creyentes, no enfatiza la ira y el juicio. Entonces, podemos ver que este mundo sigue camino al juicio de Dios. Y hay muchos que están muy tranquilos, pensando que, bueno, están en la seguridad de lo que ellos han logrado por sus propias fuerzas, que no va a pasar nada. Bueno, la Biblia nos dice que estas cosas van a pasar en la gran tribulación. ¿Amén? Entonces, acá nosotros podemos ver que aparecen los 144.000, que son el mismo grupo del capítulo 7 que habíamos estado hablando, ¿no?, en clases anteriores, de los 144.000 sellados. Amén. Y podemos ver que ellos tienen el sello de Dios en sus frentes. Eso lo dimos en aquella clase. Y ninguno de ellos se ha perdido. En el capítulo 7 están los 144.000. Y acá vuelve a mencionarse que el cántico lo realizan 144.000. Amén. Entonces vamos a ver 4 verdades sobre estos 144.000 que son los redimidos, amén, por la sangre del Cordero. Dice que tienen el nombre de Dios y del Cordero en la frente. Acá nomás en el versículo 1, dice que tenían el nombre de Él, del Cordero, y el de su Padre, escrito con mayúscula Padre, ¿no?, escrito en la frente. Es el sello de Dios, el sello del Espíritu Santo. Por eso nosotros no estamos ajenos a esto. ¿Por qué? Porque estamos sellados con el sello del Espíritu Santo. Vamos acá a Efesios capítulo 1, versículo 13. Dice acá, por ejemplo, en Efesios, lo estuve marcando para ser más rápido, usted puede apuntar por ahí. Efesios 1:13 dice: en Él, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Miren cómo Dios no deja nada aparte de nadie, ¿no? El sello ellos van a tener en sus frentes, ¿no? El sello de Dios y el Cordero en sus frentes. Y nosotros tenemos el sello del Espíritu Santo. Otro versículo para confirmar. En el mismo Efesios, capítulo 4, versículo 30, dice: y no contristéis, o sea, no ofender, no entristecer al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Empiezo este estudio y ya me regocijo por esto, por saber que somos sellados con el Espíritu Santo. Y los que son de Dios fueron, acá dice que fueron sellados en sus frentes, esos 144.000 elegidos. Amén. Y en el día del juicio se sabrá quién pertenece a Dios y quién pertenece a Satanás. Por eso no hay término medio. No hay de que, yo respeto todas las religiones y yo creo a Dios a mi manera. No basta con eso. Tienes que decidirte. O sirves a Dios o sirves al diablo. Va a llegar un momento que estaremos delante de Dios. Y otra verdad sobre los 144.000 es que están en el monte de Sión. Están en el monte de Sión juntamente con el Cordero. Alabado sea el nombre del Señor. Estaba en pie sobre el monte de Sión. Estaba el Cordero de Dios. Y con él estaban los 144.000. Mire la base
el monte de Sión, la base, la roca, un buen fundamento, un buen cimiento. Alabado sea el nombre del Señor. Y en cambio, ¿dónde está el diablo? Miren, capítulo 13, versículo 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, el que dimos la clase anterior, ¿no? Las clases anteriores, que está en la arena. Y la arena, ¿no? Es algo inestable, es algo tambaleante, no es algo firme. Miren la diferencia. El Cordero de Dios, ¿ah?, y los 144.000 estaban sobre el monte de Sión. Y la bestia que sube del mar está sobre la arena. O sea, ya vemos que es un fundamento inestable, ¿no? Un fundamento tambaleante. Y en el monte de Sión, como dice allí en Joel 2.32, a ver qué dice en Joel 2.32, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación. Gloria a Dios. Como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. El remanente, estos 144.000. ¿Ah? Entonces acá podemos ver que la victoria futura está en el monte de Sión. Habrá salvación. Alabado sea el nombre del Señor. Es una montaña de roca, ¿no? Es señal de victoria, de firmeza. Por eso dice en el Salmo 125, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Qué lindo, qué hermoso el saber estas cosas, ¿no? Y sabemos que Satanás rugirá y devorará, ¿ah?, pero por un corto tiempo. Por eso cuando nosotros tuvimos la clase anterior que decía que se le permitió a la bestia dar muerte a aquellos que perseveraban, ¿no?, a los escogidos de Dios en la tribulación, aquellos que no se dejaron marcar. Entonces, por un corto tiempo, a la bestia se le permitió perseguir y dar muerte a los santos, ¿no? Entonces, todo es permitido por Dios. Otra verdad, que los 144.000 cantan una canción exclusiva de redención y la canción está relacionada con la experiencia, ¿ah? Y también otra verdad es que son sexualmente puros, ¿ah? Es posible que muchos de ellos sean casados, ¿ah? ¿Por qué? Porque si eso los contaminara ante Dios, Él no permitiría las relaciones sexuales que hay en el matrimonio. Entonces, un matrimonio que está un matrimonio que está bien en la voluntad del Señor, ¿no?, podemos ver que hay santidad en el matrimonio, ¿ah? Y si el matrimonio no fuera santo, Cristo no lo usaría como un ejemplo en nuestra relación con Él. ¿Ah? No usaría el ejemplo de la iglesia como la esposa del Cordero, como la novia del Cordero, como tenemos allí en Efesios 5:25. Amén. Como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, ¿no? Acá, allí en Efesios 5:25 al 33, es algo que siempre citamos cuando hay una pareja para casarse y citamos esa parte. Así que, por ejemplo, también en Éxodo 19:15, Moisés ordenó que se prepararan para estar en la presencia de Dios y se abstuvieran de relaciones, ¿no?, en los matrimonios por 3 días. Eso fue en el Antiguo Testamento, en el tiempo de la ley, ¿no? Esa es la diferencia que hay. 19:15 de Éxodo dice, y dijo al pueblo, estad preparados para el 3er día, no toquéis mujer, porque ellos iban a ir a estar en el monte y ellos se santificaron y lavaron sus vestidos. Pero eso quedó en la ley. Así que hoy estamos bajo un nuevo pacto, ¿ah?
Juan hace énfasis del hombre interior. Nosotros somos santos las 24 horas del día. Amén. Por la sangre de Jesús. ¿Por qué somos santos? Porque la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado y estamos en santidad. Muchas veces se escucha la excusa porque santo no hay nadie. ¿Cómo que no? Usted puede decir, yo soy santo. Y si yo peco, yo me tomo un tiempo con el Señor de arrepentimiento sincero, de pesar, ¿no? De haber ofendido, contristado al Espíritu Santo, y le pido perdón y que la sangre de Cristo me lave, amén, me limpie. Siempre tenga presente 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Por eso Jesús dijo, orad y velad para no entrar en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Por eso yo tengo que estar vigilando constantemente. Amén. Si algo me ensucia, me contamina, se impregna en mi carne y yo sigo, yo no corto con esa ocasión de pecar, yo tengo que ponerme a tono, ¿no? A volver a la comunión con el Señor. No deje pasar mucho tiempo. Si usted ha pecado, ha tenido un problema, no. Dice, el sol no se ponga sobre vuestro enojo. No deje para mañana. Es hoy. Cristo puede venir esta noche, o al amanecer, o a la mañana siguiente, ¿no? Entonces, otra cosa que nosotros hacemos también, nosotros ahora el domingo, este domingo 6 de junio del 2021, nosotros tenemos la Santa Cena. Entonces nosotros le decimos, hermanos, el domingo anterior le decimos, hermanos, resuelva todo asunto, tiene toda esta semana. No venga a arreglar asuntos una hora antes de la Santa Cena, porque su hermano no va a quedar bien, usted no va a quedar bien y no va a participar bien de la Santa Cena. Arregle, tiene toda una semana, tiene tiempo para arreglar sus cuentas con el Señor y con su hermano. No es solamente pedir perdón es fácil pedir perdón a Dios. Ya le pedí perdón a Dios, ya estoy arrepentido. No. Pida perdón a su hermano. Humíllese. Con humildad. Bueno, mira, yo pequé contra ti. Yo quiero pedirte perdón. Perdone y pida perdón. Con mi esposa, a veces de repente hay un tono medio alto en nuestra voz, a veces porque somos un poco gritones, ¿no? Y a veces el otro está más sensible y piensa que lo está agrediendo de palabra, pero después nos damos cuenta y pedimos perdón. Amén. Porque somos los dos no es solo uno. Y eso mejor, porque eso lleva a que, bueno, perdóname, estoy un poco sensible, estoy un poco nervioso, a veces hay problemas que atacan, ¿no? Y uno queda sensible, ¿no? Y a veces la voz, el tono de la voz sale un poco alto. Amén. Entonces tenemos que pedir perdón. Acostúmbrese a pedir perdón. Perdón no lastima a nadie, o sea, ¿cómo le voy a decir? Usted no le va a pasar nada grave si pide perdón. Al contrario, te va a quedar más liviano, va a quedar mejor. Practique el pedir perdón. Amén. Así que el matrimonio es el plan de Dios para la mayoría. Y también hay tiempo de abstinencia en el matrimonio, como Pablo decía, no os neguéis el uno al otro, a no ser por mutuo consentimiento para dedicaros a la oración o al ayuno. Entonces, mientras estamos en ese tiempo dedicado a Dios, nos abstenemos de las relaciones, ¿no? Eso un poco para hablar sobre el guardarse, ¿no? Y dice, y después vuélvanse a juntar para que no os tiente Satanás. Entonces, la abstinencia en el matrimonio, pero es para la oración, no para ser más santo. No voy a tocar a mi esposa porque yo tengo que andar en santidad. No. Dios instituyó el matrimonio
Y lo mismo en el ayuno. La comida ni nos acerca ni nos aleja de Dios. Pero cuando ayunamos estamos dedicando tiempo para el Señor. Y estamos demostrando que la comida no es lo más importante. Cuando hacemos vigilia, el sueño no es lo más importante. Quiero estar una noche con el Señor. Quiero estar orando, quiero estar leyendo la palabra, adorando a Dios. Si medio me duermo, me tomo un té, me tomo un café o lo que sea para mantenerme despierto. Entonces, mire, este viernes hay un joven, un joven que está viniendo a la iglesia, que se está acercando al Señor y me invitó para hacer una vigilia. Pero por supuesto, digo, por supuesto que sí, pero ni que hablar. Entonces, hacer este viernes esa vigilia, porque uno necesita tomar tiempo con el Señor. Amén. Muy bien, los 3 ángeles. Ahora del 6 al 13, en el mismo capítulo 14, dice el mensaje de los 3 ángeles. Vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió, diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Miren qué tremendo el mensaje de los 3 ángeles. El mensaje de los 3 ángeles. Acá tenemos el primer ángel, predica el evangelio. Miren qué tremendo. Los 2 testigos van a estar predicando el evangelio. Los 144.000 también van a estar predicando el evangelio. Y además de esto, el ángel dice, tenía el evangelio eterno para predicarlo. Miren, si será misericordioso Dios. Porque nosotros, por ejemplo, vieron que Jesús dijo que teníamos que predicar el evangelio en todo el mundo a toda criatura. Y sabemos que hay partes del mundo que no ha llegado el evangelio. Entonces una vez escuché un cierto pastor decir, bueno, entonces va a demorar el regreso de Cristo, porque de aquí que se predica a todo el mundo, falta añares todavía. No, acá vemos que el ángel, y por eso Jesús dijo en Mateo 24:14, Jesús dijo, Mateo 24:14, dijo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Por qué? Porque ese ángel va a predicar el evangelio. Y un ángel, ¿sí? No sé el lugar donde va a estar, pero suponga que el ángel va a estar en un lugar visible, donde todo el mundo lo vea. Nadie va a poder decir que no escuchó el evangelio. Entonces ahí será completo en la predicación del evangelio en toda la tierra. Y más ahora que usted con un celular, usted
pone cualquier cosa, busca cualquier tema, y lo puede ver en su celular. Eso está bien. ¿Y quién no tiene celular? ¿No? Hay, más allá de que tal vez en las tribus indígenas no haya, pero a un ángel en el cielo se va a ver. Entonces, con el Evangelio eterno. Así que en la hora más oscura de la tierra, Dios envía un ángel a predicar. Estamos hablando de la gran tribulación. Estamos hablando de un momento que esperemos no estar viviendo en la tribulación, porque queremos irnos antes con el Señor. Así que la iglesia ya está en el cielo. Ya está en el cielo. Y el mundo está en un caos. La tarea es enorme y el tiempo es corto. Jesús está para venir en cualquier momento. En cualquier momento. Y Dios no quiere que ninguno perezca, que todos tengan la oportunidad de escuchar el Evangelio, que se arrepientan. Y Dios tiene la respuesta a la forma de predicación del Evangelio. Entonces, si no escuchan a los dos testigos que van a estar predicando el Evangelio y haciendo las señales que sean necesarias por 3 años y medio, van a estar los 144,000 también predicando el Evangelio en todo el mundo. Y el ángel con el Evangelio eterno. Amén. Gloria a Dios, que dice que los ángeles, miren qué tremendo el Señor. Dice que hay cosas que los ángeles desearían hacer. Y se le va a dar ese favor a ese ángel que va a representar a todos los ángeles. Qué privilegio. Le decir, bueno, me tocó a mí predicar el Evangelio eterno, porque no se nombra el nombre del ángel, ¿no? Muy bien. El segundo ángel anuncia la caída de Babilonia. Acá en el versículo 8, cuando dice, otro ángel le siguió diciendo, ha caído la Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Del vino del furor de su fornicación. Y en Apocalipsis, Babilonia representa la ciudad de Roma. Acuérdense allí que Pedro, por ejemplo, en su segunda carta, o en la primera, al final, acá en el final de la primera carta de Pedro, él no dice los que están en Roma. Él dice la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. En el capítulo 5, versículo 13 de Primera de Pedro. Él, tal vez por razones obvias, él no dijo la iglesia que está en Roma, porque Babilonia ya estaba destruida. Ya estaba destruida para el tiempo de Pedro. Entonces, él se refirió a Roma, poniendo Babilonia. Babilonia representa la ciudad de Roma. Y Juan compara la influencia de Roma con la influencia del vino. El vino que trastorna la mente, el razonamiento. Y porque cuando justamente la persona que toma vino o otras bebidas embriagantes, el efecto hace que cometan necedades. ¿Cuántos impulsados por el efecto del alcohol han hecho atrocidades? Pelean, dicen cosas que en su sano juicio no lo dirían, lloran, ríen, bueno, diferentes reacciones que no vienen, que no son, algo que podamos entender, pero ¿y por qué hace eso? No es normal que una persona tome algo y sale pegándole a los demás o diciendo improperios o cualquier otra cosa. Entonces, la influencia de Roma es la misma influencia que el vino hace, una comparación, ¿no? En la mente, en el cerebro, hasta pierden el equilibrio y se caen, el que ha tomado mucho. Entonces, las naciones bajo Roma, bajo la influencia de Roma, cometen adulterio espiritual. Por eso dice acá, del vino del furor de su fornicación. Amén. El tercer ángel enfatiza
la necesidad de permanecer fieles a Jesús. ¿Ah? ¿Por qué? Porque todo, mire, acá cada vez más tremendo, ¿no? Todo aquel que acepte la marca beberá del vino de la ira de Dios. Ay, 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 ay. Mire lo que dice acá en el 9. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Y será, miren acá, miren esta advertencia, será atormentado con fuego y azufre delante de los ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento. Miren qué cosa seria, y la gente no toma en cuenta. El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, o sea, eternamente. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! La ira de Dios no es pasajera. El lago de fuego es eterno. El lago de fuego. Ni siquiera habla del infierno. Habla del lago de fuego que es mucho más peor. ¿Ah? El humo de su tormento, miren qué tremendo, sube por los siglos de los siglos y no tiene un reposo ni de día ni de noche. ¿Ah? Los que mueren en Cristo sí descansan de sus trabajos. ¿Ah? Los que mueren en Cristo durante la tribulación descansarán de sus trabajos. Por eso Juan nos anima a todos a ser pacientes y fieles. Por eso acá está, dice en el versículo 12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, con mayúscula está, ¿no? Descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Amén. Si yo en este tiempo, antes de la venida del Señor Jesús, yo muero porque me llegó la hora, ¿no? Yo muero en Cristo, ¿ah? Muero en paz, porque Dios permite mi muerte. ¿Ah? Yo no sé cuándo voy a morir, pero las obras que yo hice van a seguir. Amén. Van a seguir porque se van a acordar, y van a decir, ah, sí, fulano me habló del Evangelio y yo acepté a Cristo. Bueno, aunque yo ya haya partido de este mundo, va a quedar la señal de que el Evangelio fue anunciado y fue efectivo en la vida de esa persona. Gloria a Dios. Entonces, por eso dice, los que guardan la paciencia. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos. Siga fiel al Señor, siga guardando los mandamientos del Señor. Muy bien, y ahora tenemos los juicios de las dos cosechas. Miren cómo sigue esto. Cada vez es más tremendo, ¿no? La tierra es cegada. La tierra es cegada. Dice acá, 14 del 14 al 20, dice, mire, y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos. Miren qué tremendo. Por 1600 estadios. ¡Qué tremendo!
Qué tremendo esto acá, las dos hoces agudas. ¿Ah? Metió y cegó el trigo y el otro cegó los racimos de uva, que ya estaban prontos. Y fue la primera cosecha, como dice la mies, ¿no? Fue el Cordero de Dios quien inició el proceso de los juicios al abrir los sellos, ¿se acuerdan? Y la segunda imagen es de una vendimia de uvas. Aquí Juan describe la batalla de Armagedón, que tendrá lugar al final de la gran tribulación. Jesús aplasta a las naciones y la sangre fluye. Miren acá en Isaías 63, dice, a ver si lo tengo por acá, no lo había marcado. Sí, Isaías 63, miren lo que dice. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? ¿Este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder? Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como el que ha pisado en lagar? He pisado yo solo el lagar y de los pueblos nadie había conmigo, los pisé con mi ira y los hollé con mi furor. Y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara y me maravillé que no hubiera quien sustentase. Y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. Y con mi ira hollé los pueblos y los embriagué con mi furor, y derramé en tierra su sangre. Isaías ya estaba profetizando esto antes, 750 años antes de la venida de Cristo. Y esa profecía está para el futuro. ¿Ah? El día de venganza de Jehová. ¿Se acuerdan cuando Jesús leyó el libro de Isaías, capítulo 61, en la sinagoga de Nazaret? Cuando él termina la lectura y dice, a predicar el año agradable a Jehová. Y él no dice, y el día de venganza del Dios nuestro, porque hasta el momento de su ministerio era el año agradable de Jehová. Porque si ustedes lean después en Lucas capítulo 4, cuando él lee ahí el libro de Isaías capítulo 61, él no termina de leer. Y acá nomás, en el 61, bien cerquita, ustedes van a ver que cuando en el versículo 2 dice, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y enrolla el libro y lo entrega al sacerdote. Pero, ¿por qué leyó hasta ahí? Porque el día de venganza todavía no ha llegado. ¿Ah? Miren que la parte B del versículo 2 del capítulo 61 de Isaías dice, y el día de venganza del Dios nuestro. ¿No? Entonces ahí hay una separación. Así que el final de la historia de la humanidad está en las manos de Dios. No piense que, porque si tiran una bomba acá, si tiran otra allá, el mundo se va a terminar. No, el mundo se va a terminar cuando Dios quiere que se termine. Amén. Luego tenemos las 7 copas de la ira de Dios. Ya hemos tenido los 7 sellos, las 7 trompetas, y acá en el capítulo 15 y el 16, yo no lo voy a leer porque es muy largo por tema de tiempo, pero después ustedes lo leen. Pero acá en 15 ya dice, los ángeles con las 7 postreras plagas. Y el 16, las copas de ira. Son 7 copas de ira. Así que los juicios de las trompetas y de las copas siguen un patrón. Se comparan también las plagas de las 7 copas con las plagas de Egipto. Muchos, a pesar de eso, a pesar de las plagas, escuche bien, a pesar de las plagas, rehusarán escuchar a Dios. Se negarán a arrepentirse y maldecirán a Dios. Miren qué tremendo.
cómo el hombre en su rebelión, ¿no? En su, como dice allí Samuel, cuando Saúl pecó, su obstinación, ¿no? Su terquedad, su porfiadez. Miren lo que dice en el 16, 9 y 11. Capítulo 16, versículo 9. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios. Miren, qué atrevimiento, qué falta de respeto. Es poco decir falta de respeto, ¿no? Y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. Miren hasta dónde llega el orgullo del hombre. Miren hasta dónde llega. Y el versículo 11. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras y no se arrepintieron de sus obras. Estaban siendo castigados con plagas, con úlceras, les quemaba la piel con el calor del sol. Y ellos igual no se arrepintieron, no escucharon a Dios. Por eso, muchas veces, no se sorprendan cuando no quieren escuchar a Dios. En la tribulación, en la gran tribulación, con todas estas plagas, no se van a arrepentir. Tremendo, ¿no? Así que el pecado engaña a las personas, ¿ah? Diciéndole que hay tiempo para arrepentirse. No, que hace tiempo que están diciendo que Jesús va a venir y no ha venido. Pero Él vendrá como ladrón en la noche y el ladrón no avisa. ¿Ah? Si usted ha sido robado o alguien le ha sacado algo en la calle, usted no esperaba ser robado. Lo sorprendieron con un arma o le manotearon lo que usted tenía y se lo llevaron. Y vino sin aviso. Bueno, así vendrá Jesús. ¿Ah? El sol endurece el barro y lo convierte en ladrillo. Y el ladrillo, después que se endurece, hay que pegarle con la cuchara de albañil para partirlo, o con un martillo. Pero no nos volvamos ladrillos. Que siempre el barro, siempre nuestra vida sea como el barro fresco. Que se mantenga fresquito con la palabra y que el alfarero por adentro saque lo que hay que sacar y por afuera también. Amén. Vaya dándole forma a nuestras vidas. Amén. Los hombres pierden el deseo de arrepentirse y se regocijan en el pecado. Ya no quieren apartarse de él. Miren que usted ha hablado a las personas y siguen, saben que están haciendo mal, pero siguen haciendo. Así que sabemos que Satanás desde el principio ha mentido. ¿Ah? Desde el principio ha mentido. Él mintió a Eva. Él dijo, no, Dios no te va a juzgar. No quiere que te parezcas a Él, nada más. Cuestionó la decisión de Dios. ¿Ah? Cuando Faraón endureció su corazón ante Moisés con todas aquellas 10 plagas. Endureció su corazón, pero el juicio de los primogénitos fue seguro. Dije, no, pero ¿por qué murieron solo los primogénitos? Porque estaba anunciada la muerte de los primogénitos y él no quiso dar el brazo a torcer, como decimos vulgarmente. Así que cada persona tiene una cita con Dios. Cada persona. Esperemos que nuestra cita con Dios sea ante el tribunal de Cristo, que allí vamos a ser recompensados, galardonados o coronados, según cada cual haya hecho. Allí en Hebreos 9:27 dice, a ver, acá tengo Hebreos 9:27, que dice, miren, 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Amén. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Esperemos que sea en el tribunal y no ante el gran trono blanco.
que futuramente en los últimos capítulos, vamos a tener que ver eso también. ¿Quiénes estarán ante el gran trono blanco? ¿Sí? La justicia de la tierra es incierta. Algunos escapan de los tribunales del mundo. Pagan abogados, pagan jueces, hay corrupción en las decisiones y se escapan, no van presos. ¿Ah? O si no, piense en el presidente de su país o en el vicepresidente. ¿No ha sido investigado por corrupción? Y han sido enjuiciados, otros se han salvado, hubo uno que se pegó un tiro antes que lo llevaran. ¿Ah? ¿Por qué? Si tuviera la conciencia limpia, no se mataría, no se quitaría la vida. ¿Ah? Entonces, podemos ver acá mismo en Sudamérica cuánta corrupción hay en los presidentes y en otras autoridades que muchas veces zafan la cárcel, pero ante Dios nadie escapará. ¿Ah? El día viene cuando Dios juzgará los secretos de los hombres y le dará a los pecadores exactamente lo que merecen por sus pecados. Acá, en el capítulo 16, 6 y 7, dice: por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú le has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Alabado sea el Señor. Y también habla de que los que cruzan el mar cantarán. Amén. Los que cruzan el mar cantarán. Los hijos de Israel llegaron al Mar Rojo, el cual los separaba de la tierra prometida. Y el mar se abrió. Dios los capacitó para cruzarlo. ¿Ah? Y luego a la otra orilla cantaron el cántico de victoria de Moisés. Allí María con el pandero y las demás mujeres entonaban cánticos. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. En la tierra pueden haber tentaciones, sufrimientos y persecuciones. Pueden haber. ¿Sí? No vamos a negar que las hay. Y hemos sido tentados, hemos sufrido y también hemos sido perseguidos. Siempre ha habido un mar entre el pueblo de Dios y la tierra prometida. Siempre ha habido. ¿Ah? Pero en cada tentación Dios nos da la salida. ¿Ah? Cuando Débora y Barak, ellos tuvieron la victoria sobre Sísara, aquel cananeo, ellos cantaron un cántico. ¿Ah? Y los que vencen a la bestia cantarán un cántico de victoria. ¿Ah? Un cántico de victoria. Y cada grupo de creyentes debe confiar de que Dios le ayudará a pasar el Mar Rojo. Yo no sé qué Mar Rojo tengas que pasar. Tal vez tengas a los egipcios detrás de ti y el mar está por delante. Pero lo que sabemos es que nuestro Dios abrirá ese mar para que tú pases adelante. Allí hay un salmo que dice: caigan aún a los impíos en sus redes, mientras yo pasaré adelante. Amén. Creo que es el Salmo 46, 10, si no me equivoco. Y para culminar este estudio de hoy, miren qué tremendo cuando el Señor nos da esas promesas. Amén. Cuando dice: mientras yo pasaré adelante. Amén. Alabado sea el nombre del Señor, que siempre tenemos esa esperanza. Amén. Esa esperanza de que el Señor abre todos los obstáculos que se nos presentan. Amén. Entonces, por hoy terminamos este estudio. Amén. Y en el próximo, en la clase número 19, estaremos con Apocalipsis capítulo 17 y 18. Y así seguiremos avanzando en este estudio. Amén. Así que, por lo visto acá y por lo que nos advierte el Señor, las cosas que pasarán, tenemos que estar bien atentos, porque hemos de librarnos de la ira de Dios. Y los que queden en la gran tribulación que vendrá, estarán expuestos
a todo esto que se ha hablado hoy. Amén. Oramos al Señor. Padre amado, Dios bendito, Dios de poder, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, porque podemos, Señor, estudiar tu palabra, escudriñarla, Señor, y saber que tú estás, Señor amado, Padre, preparando a tu pueblo, Señor, para las cosas que vendrán. Ayúdanos, Señor, a no estar distraídos en otras actividades, Señor, que entorpecen nuestra comunión contigo. Padre amado, que estemos velando y orando para no entrar en tentación. Padre, sabemos que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Por eso, Señor, ayúdanos, Señor amado, a estar alerta, Señor. A estar alerta, Señor amado. Padre, a dar importancia a tu palabra, a lo que está escrito en ella. Bendice a cada uno que estuvo conectado ahí, Señor amado, en esta plataforma para aprender más y más de tu palabra, Señor. Gracias por este privilegio que tú nos das en la enseñanza de tu palabra, con lo poco que sabemos, pero podemos brindar. Sirve, Señor, para advertir de los peligros que vendrán si no hay arrepentimiento. Padre, nos volvemos a ti cada día. Perdona nuestros pecados, Señor. Límpianos cada día, Señor, nuestras mentes, nuestros corazones. Y gracias, Padre, por tu Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Te damos gracias y pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga con este estudio una vez más. Amén.